Bueno, buen día. ¿Cómo están? Bien. Cuán grande es Dios. Y en esta semana en particular, Dios me estuvo hablando, ¿no? Dios siempre habla a sus hijos. Y, y cuán bien que nos hace, ¿no? Cuán grande es Dios. Hoy Juan hablaba un poco en la cena, que es más o menos lo que vamos hoy a tratar, de David, ¿no? Y de la grandeza de Dios. Y cómo David entendía el alcance que Dios tenía en su vida, que no se le escapaba detalle alguno. Y cuando uno empieza a conocer a Dios, nos va dando tranquilidad, porque Dios es paz, Dios es luz, pero Dios es bueno, ¿no? Como decía en la película, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo es Dios. Ese es Dios, que tiene pensamientos de bien y no de mal, de bendición para sus hijos. Y cuando vamos conociendo el carácter de Dios y cómo Él nos cuida y nos protege, nos alienta nuestro corazón. Así que vamos a ir a nuestro primer pasaje ahí en 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Segunda Pedro 2:9 dice, el apóstol: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, ¿quién es el piadoso? En la Escritura y más en el Antiguo Testamento habla mucho del piadoso y del impío, ¿no? El piadoso es aquel que se acerca a Dios y toma las normas de Dios para su vida. El impío es el que rechaza a Dios y resuelve vivir su vida como bien le parece, sin tener a Dios en cuenta. Y nos habla el versículo de que el Señor sabe librar y es poderoso para librar. Y es el conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Hablaba en la semana con una persona, un hermano, y le comentaba, digo, nosotros a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Y pretendemos muchas veces conocer a Dios. Lo bueno es que Dios se conoce a sí mismo. Y que Dios nos conoce enteramente a nosotros. Y en ese conocimiento nosotros podemos descansar. Había puesto un subtítulo, ¿no?, a este mensaje, es Conociendo a Dios. Y conociendo a Dios, nosotros podemos darnos cuenta cuánto Dios nos ama. ¿Y dónde conocemos a Dios más que en su palabra? En Hechos no lo busquen, ¿no? Pero 12 está cuando Pedro es liberado, ¿no?, ahí de la cárcel. Y cuando muere Herodes, comido por gusanos, en el mismo pasaje, en el mismo capítulo. Uno es librado y el otro es condenado. Porque dice que los hombres decían voz de Dios y no de hombre, le estaban dando gloria, ¿no?, a un hombre. Y este hombre, en vez de dar la gloria a Dios, se la creyó, se la tomó para sí. Y dice que en la misma hora un ángel vino y lo hirió y murió comido por gusanos. Y recordaba en el Antiguo Testamento cuántos recibieron este juicio por creerse algo, ¿no? Recordamos a Nabucodonosor, que dijo, yo hice todo esto, Nabucodonosor hizo todo esto. Y en la misma hora, ¿qué pasó? Fue mudado su corazón a corazón de bestia.
y ya ese rey espléndido quedó en el campo, le crecieron las uñas, el pelo que dice que parecía plumas, había quedado como un animal, hasta que reconoció la gloria de Dios y vuelve en sí y glorifica a Dios. Otro que recordaba era un rey ahí en Daniel. Acompáñenme, Daniel, capítulo 5. La escritura en la pared, el rey Belsasar. Dice que este rey la estaba pasando bien, estaba en medio de una fiesta, de una comida, y no se le ocurrió mejor cosa que traer los utensilios, ¿no?, del templo, eso que era de oro, de plata, que era muy cuidado, que era para darle la gloria a Dios. Él dijo, bueno, tráiganlo que yo en la festichola que me estoy mandando los vamos a disfrutar. Y lo hizo así, y lo empezó a disfrutar. Y dice que honraron al Dios de la plata y del oro. ¿A quién le daban la gloria, no? Y fue enviada una mano desde el cielo, que escribía en la pared una escritura. Y cuando el rey la vio, dice que palideció, dice que las rodillas le golpeaban una con la otra, del espanto. Imagínense que ven una mano escribiendo en la pared. Otra que películas de terror, ¿no? A que le gusta. Ahí te desmayaste, caes. Y llamó a los adivinos, a los caldeos, a los que le podían decir algo y no le decían nada. Y más angustiado estaba. Entonces alguien le dijo que había un tal Daniel que interpretaba, y vino Daniel. Y Daniel le dice, te doy lo que quieras, le dice a Daniel, te voy a vestir, te voy a dar un collar, te voy a hacer pregonar, lo que vos quieras. Y Daniel, lejos de decirle o de halagarlo el oído, le dice, mira, vos hiciste como tu papá. Vos hiciste como tu papá, te diste la gloria a vos mismo. Y estas son palabras de condenación. Y dice el texto, verso 26 del capítulo 5, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor en el reino. Bueno, y eso que lo que le dijo no era bueno. Y me quedaba con esto. Dice que Dios lo pesó sus obras, miró su reinado y le dio fin. Y pensaba en la mirada de Dios hacia todos, hacia el que lo busca y hacia el impío. Y Dios tiene un conocimiento pleno y cabal de todas las personas. Por eso sus juicios son perfectos. Por eso es que no hay margen de error en lo que Dios dicta. Lucas 12. El Señor le habla a sus discípulos. Y les dice en el verso 4 del capítulo 12 de Lucas: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos
por 2/4, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y eso se lo dice a sus discípulos, ellos se lo dicen a nosotros que somos sus hijos. Y qué hermoso, porque empieza el versículo 4 y dice: mas os digo, amigos míos. ¿Y a quién llama el Señor amigos? ¿Se acuerdan que dice: vosotros sois mis amigos, hacéis? A las personas pías, a los que lo buscan, a los que le obedecen. Esos son los amigos de Dios, los amigos del Señor Jesucristo. Esos somos nosotros. Y dice: no tengan miedo a nada, ni siquiera a Satanás. No le tengan miedo a nada. Al único que hay que temer con un temor reverente es a Dios. Y ahí minuciosamente dice que Dios tiene cuidado de todo, minuciosamente, ¿no? Y este era el pensamiento que me invadía en la semana. Y es que hermoso, ¿no? Yo me levanto a la mañana y paso por la puerta acá y voy pensando, ¿no?, en Dios, en lo grande que es, y encomendando el día. Entonces iba de esta manera y pensaba, ¿no? Hacía un poco de frío en la esquina esperando al colectivo y digo: Dios sabe el frío que hace en esta esquina. Sabe que si el colectivo tarda o va a dejar de tardar. Sabe lo que me va a esperar en el trabajo, las dificultades con las que me voy a encontrar o que no. Y comencé el día. Y fue un día muy bueno. Fue un día que el trabajo salió bien, fue todo parejo. Gloria a Dios. Me acompañó el pensamiento y la mano de Dios es grande. Eso fue el viernes. Vino el sábado después. Y fui con el mismo pensamiento al trabajo. Pero ya no fue igual. Y el trabajo ya no salía tan bien, la máquina se puso rebelde y ya salía todo mal. Y yo pensaba: qué grande que es Dios. Porque yo tengo que aprender no solo cuando las cosas me van bien y glorificar a Dios, sino que ahora me están yendo mal, estoy saltando de un lado para el otro, transpirando por los problemas, y tengo que glorificar a Dios, porque seguramente que Dios no se le pasa desapercibido lo que yo estoy pasando. Y tengo que agradecerle y tengo que tomarlo de su mano, ¿no? Como dice Job, recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo o el castigo o la prueba que Dios me da. No, hay que recibir todo. Y qué hermosas las palabras de Job, porque dice: yo lo veré a Dios con mis ojos, y después desecha mi piel y mi carne, y estaba pasándola mal, y sin embargo él la esperanza en Dios no la pierde nunca. Pero acompáñenme a Job. Es una de las lecturas que me conmovió, ¿no? Recuerda que Job le habían hablado a los amigos y no habían encontrado razón. Todos le echaban culpa de que había pecado y no la encontraban. Luego habla uno un poquito más sabio, que era Eliú, de parte de Dios, diciéndole todas las grandezas que Dios había hecho. Pero después le habla a Dios mismo. Y una vez que Dios le habla y lo hace entrar en razón, como le habló a Elías, que tanto lo necesitaba, pensando que había quedado solo. Dice capítulo 42 de Job: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en ceniza. Bueno,
luego viene la restauración de Job. Job tiene un encuentro especial con Dios, después de tanta dificultad. Y ve a Dios, lo escucha y queda maravillado. Y dice, de oídas te había oído, yo conocía. ¿Era una persona piadosa Job? Sí. Hacía sacrificios por él, por sus hijos. Es más, dice, lo que me temía me vino. Él sabía que como le iban tan bien las cosas, que en algún momento le podían ir mal. Y hasta lo último está diciendo que después de muerto él iba a ver a Dios. ¿Era cristiano? Sí, como cada uno de nosotros. Pero hay un antes y un después en la vida de Job. Dios no solo le da de vuelta todo lo material que él necesitaba, la abundancia en la que vivía, se la multiplicó, sino que Job recibió algo especial, muy especial, que fue un conocimiento de Dios acabado, que fue una relación con Dios que nunca más iba a ser igual. Y cuando vio a Dios como era, no le quedó otra que humillarse y arrepentirse y decir, yo estaba hablando pavadas. Yo, la verdad es que me abisma ver al Dios grande. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, diciendo Job, Dios, no soy nada. Yo sé que todo lo puedes. Qué hermoso que es este conocimiento de Dios y esta experiencia con Dios. Me he dado cuenta que en el Antiguo Testamento los grandes hombres de Dios tuvieron experiencias muy fuertes y que muchos de ellos necesitaron que Dios les hablara literalmente, audiblemente, para hacer una gran obra. Y nosotros somos cristianos, pero necesitamos que Dios haga huella en nuestra vida y en nuestro corazón. De poder ver la vida de tal manera que nos abisme. Yo veía en esta semana, hablando con algunos hermanos, que el común denominador de este siglo es la queja y los problemas. Que es verdad que los tenemos. Pero me hacía ruido que aún entre los cristianos escuchar, ¿no? Escuchar y decir, porque uno es parte también. Tantas quejas, tantos problemas. ¿Cómo andás? Bien, bien, me pasó esto, me pasó aquello. Muy pocas veces, ¿cómo andás? Bien, glorificando a Dios. Dios hace cosas tremendas en mi vida. Y los problemas que tengo son para crecimiento. Saben que Dios escogió la paternidad para cada uno de nosotros. Y dice que si nosotros queremos ser buenos con nuestros hijos, dice, ¿cuántos más Él? Y cuando nos pasa algo, puede ser una prueba o un castigo, porque dice que a todo aquel que recibe por hijo, le azota. Y a veces son tirones de orejas para que nos llamaron la atención y sacarnos de ciertos lugares o ciertas circunstancias. Pero muchas veces las pruebas son para crecimiento. ¿Qué hice para merecer esto? Y a veces no hiciste algo malo. Pero yo venía haciendo todo bien. Bueno, con más razón, Dios quiere más de vos. Y es necesario que por el fuego de la prueba te siga purificando para que vos le puedas ver más claramente. Pasa que está la teoría y el pensamiento de que la tenemos que pasar bien y que tenemos que vivir en un lecho de rosas. Y el Señor no enseña eso la Escritura. ¿Cómo andás? Bien, todo bendecido. Como amo a Dios, a mí me va todo bien. No existe el mal. Nadie me toca, nadie me hace nada, a mí me va todo fantástico. No existe tal cosa. No se cumpliría la Escritura. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción. No dice que no la vamos a tener. Más confiada. Yo he vencido al mundo.
Alguien más que declaró acerca de la persona de Jesucristo fue Pedro. En Juan 21. Un hecho que a mí me gusta mucho. Pedro había caído, había negado al Señor, le había negado, se fue a pescar. Y el Señor lo tiene que restablecer a Pedro. Le había prometido que él iba a ser una gran obra, que iba a ser fundamental para la iglesia. Y el Señor le dice en el verso 17 del capítulo 21 de Juan, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es llamativo, ¿no? Le preguntó 3 veces, la misma cantidad de veces que Pedro le había negado. Y le dio pesar a Pedro. Y se arrepintió, ¿no? Ya cuando le negó, dice que lloraba amargamente, se arrepintió. Y ahora tenía que retomar el camino. 3 veces le dice el Señor el ministerio que Pedro tenía que hacer. Pero Pedro declara, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido? Muy bien, Pedro. Ahí salió al frente, ¿no? Pedro siempre se hacía al frente. Y acá dice: tú lo sabes todo. Señor, ¿qué te puedo decir? Más allá de que yo te lo diga con palabras, vos me estás mirando el corazón. No te es oculto el corazón. Ni siquiera me tendrías que preguntar si quisieras, porque ya sabes mis sentimientos. Tú sabes que te amo. Bueno, Pedro, accioná. Tenés una obra que hacer. Y pensaba, ¿no? Nosotros podemos decirle al Señor: te amo, tú sabes que te amo. Y la palabra del Señor sigue resonando. Hacé tu ministerio. ¿Para qué estás en esta vida? Decía Juan, ¿no? Muy bien, hoy en la cena. Para glorificar a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que le glorifiquemos, le demos gloria. Como lo hicimos hace un ratito, cantando. Pero la gloria de Dios no se lo damos solamente cantando, sino viviendo y reconociéndolos en todos los caminos, ¿no? Dice: reconócelo, como dice el proverbio, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él te va a hacer el camino por el cual tenés que andar, pero tenés que reconocerlo en todos los caminos, no en algunos. Y quizás empezarle a pedir y a orar a Dios cosas que antes uno no le pedía, ¿no? Aún las cosas sencillas. O por personas que pensamos que no van a cambiar, y orar al Señor que el Señor las cambie. El Señor las puede cambiar. Por nosotros mismos, que el Señor nos vaya moldeando y cambiando, que es lo que quiere hacer. Qué hermoso es este conocimiento de Dios. Y qué tranquilidad que nos da. Dios está en control de todas las cosas. Por nada estéis afanosos, dice. No se afanen. No se preocupen. Estén tranquilos. Hagan lo que tienen que hacer, porque el que no quiere comer, dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay una obra para hacer. Pero reconocer a Dios es estar tranquilos, sabiendo que Dios va a hacer y va a ayudar. Y si algo nos sale mal, Dios también está ahí y nos quiere enseñar algo. A mí me encantan las palabras del Señor, anoté algunas que me acordaba. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí. Y les voy a preparar casa. Ahí estoy yo. Qué hermosa palabra. Tranquilos, ¿no? Cuando el Señor, en medio de la tempestad, de los barquitos, el Señor se presentaba y decía: pasa a vosotros, tranquilo. Cuando atravesó la pared y se les apareció a los discípulos, quedaron todos con miedo: pasa a vosotros. En la visión de Juan, cuando lo vio así: tranquilo, Juan. Cuando el Señor se aparece a sus hijos, le dice: tranquilo.
Pero no le dice tranquilo como nosotros lo podemos decir a cualquier persona que le pasa algo mal, dice tranquilo. Cuando el Señor dice tranquilo es porque tiene todo el poder para transformar nuestra realidad. Dice tranquilo, pero no tranquilo en tu poder, tranquilo en mi poder. Ya estoy acá. Cuando el Señor te dice mi paz os dejo, mi paz os doy, Él está diciendo mi permanencia se las dejo y se las doy. En mi persona, en el Espíritu Santo. Tranquilos, los estoy acompañando. No están solos. Conozco su historia. ¿Quién conoce tu historia? Y bueno, mis hermanos, mis padres. ¿Toda la historia conocen? No, hay detalles de mi historia que no conocen. Hay cosas que conocen mis padres y mis hermanos, hay cosas que conozco yo solo, que conocen otras personas. Pero Dios la conoce toda. A Dios no se le oculta nada. Ni el más mínimo pensamiento, ni el más mínimo sentimiento está sin que Dios lo conozca. Qué hermoso esto. Pero también nos llama la atención a cuidar nuestra actitud. De ser personas y cristianos píos, de ser personas y cristianos que se preocupan por hacer la voluntad de Dios, de un Dios que nos ama. Yo estoy con vosotros hasta el fin, ¿no? El mundo. Confiad, yo he vencido el mundo. Y tantas frases más que el Señor Jesucristo nos dice. Y esta es otra manera de vivir. Eliseo, cuando se presentaba, decía a los reyes: yo sirvo a Jehová, en cuya presencia estoy. Él sabía que todo el tiempo Dios lo estaba mirando. David, cuando se le presentaba la oportunidad de matar a Saúl, él sabía que era el ungido de Dios y él no lo iba a tocar, que Dios lo estaba mirando. Y cuando él creyó que un pecado que él había hecho había quedado oculto, Dios se lo declaró y dice: esto no quedó oculto, esto no queda sin castigo. Pero más allá de eso, vas a recibir la restauración. Nada se le pasa a Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos llama a glorificarlo a Él, a rendirle cuentas a Él y a vivir la vida de esa manera. Que los problemas que tengamos nos sirvan para darnos cuenta de que estamos de paso. Esto nos cuesta mucho, entender que estamos de paso. Los problemas del día nos atacan todos los días y nos desvela el futuro. Y el Señor dice: basta cada día su propio afán. Pero muchas cosas nos pueden llegar a desvelar y poner el corazón ahí. Dios dice: tranquilos. ¿Los pajaritos comen? Sí. Ustedes también. Yo tengo más cuidado de ustedes. Y sentirnos como esos pajaritos. Sentirnos muchas veces insignificantes. Hablaba con Miguel el otro día y me decía: uy, no sabés la cintura, que esto, que el otro. Y dice: no podía más. El solo hecho de pensar que qué me está pasando, que no me puedo mover bien, no sabes cómo te gira la cabeza. Después de un accidente grande, uno dice: ¿y cómo voy a quedar? ¿Y cómo te gira la cabeza? Y te das cuenta y uno dice, como dice el dicho popular: no somos nada. Y otro le contestó: habla por vos, tenés razón. No, pero el chiste, si no. Pero la verdad, no somos nada con respecto a la fuerza que tenemos nosotros. Que pasando esto nos agarra un auto, nos agarra una gripe, nos agarra cualquier cosa y no somos nada. No tenemos el dominio de nada. Dios lo sabe, nosotros a veces no lo queremos entender. De nada. Pero dice que con Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No somos nada o somos más que vencedores? Con Cristo somos más que vencedores. Sí, tenemos que tomar la postura de vencedores. De que vamos a reinar con Él. De que somos reyes y sacerdotes. Esa es la postura que Dios nos da. En Él. En Él lo somos todo. En Él lo somos todo. Otro pensamiento que tenía hace tiempo es:
sentirme hijo del dueño del universo. ¿Alguna vez lo pensaron así? Somos herederos e hijos del que hizo todo el universo. Hay gente que, por ahí, hijos de Rockefeller o de Messi, no sé, si se sienten, apareció el hijo de Maradona, ahora lo quiere, de antes no lo quería, qué sé yo, tanto. El hijo de, yo soy el hijo de. Personas que se sienten importantes por tener un apellido. ¿Y nosotros? Nos cabe en la cabeza que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que hizo el cielo y la tierra, y que Él está con nosotros. Dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a las glorias futuras. Nos damos cuenta de eso. Cuando pasemos por una adversidad, llevemos nuestro pensamiento ahí, a la eternidad. Y a veces las adversidades nos pasan para que, más habitualmente, nuestro pensamiento persevere en Dios y en lo eterno. Porque si no nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de lo que nos espera. Y nos olvidamos de cumplir el ministerio, de glorificar a Dios con los dones que Dios nos dio. Dios quiere que con este pensamiento aprovechemos bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo. No sabemos cuántos años de vida nos quedan, pero que los vivamos con alegría, para la gloria de Dios. Que nos sintamos fortalecidos, sabiendo de que Dios está en dominio de todas las cosas. Y que esto nos dé descanso. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. En un país y en una época donde se trabaja mucho, donde no, es normal trabajar 12 horas y tener un trabajito extra, conocemos de cansancio y de falta de tiempo. Y el Señor dice, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque todas las cargas las podemos poner delante del Señor, grande, pequeña, y poder descansar. Ahora, para eso hay que rendirse. Hay que rendirse al Señor. Hay que rendir nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras rodillas. Hay que rendirse para dejar que Dios haga. Dice que con poco Dios hace mucho, pero con nada Dios hace todo. Con poco Dios hace mucho, pero con nada lo hace todo. Dice que a lo vil y a lo necio Dios escogió para avergonzar a los sabios y a los fuertes. ¿Y quién era vil y necio? Nosotros. Dice, de lo que no es a lo que es. Nosotros que no éramos nada, hoy somos, por la sangre de Cristo, herederos, reyes y sacerdotes, para llevar este ministerio adelante y para tener descanso. El semblante del cristiano tiene que ser un semblante alegre, gozoso, más allá de la dificultad. Y tiene que ser la experiencia de todos, no solamente de algunos. Muchos admiramos a muchos hermanos y decir, uy, mirá, fulano, sultano, con todos los problemas que tiene, siempre con una sonrisa, siempre con una palabra amable, siempre, qué gran hombre de Dios. Bueno, es hora de dejar de envidiar a los grandes hombres de Dios y que nosotros seamos grandes hombres de Dios. Que nuestros hijos, que nuestros hermanos puedan ver grandes hombres de Dios en nosotros. Personas consagradas al servicio de Dios continuamente, agradándole y dejándoles esa herencia. Que el Señor nos bendiga y agregue su más rica bendición a ese pensamiento. Oramos y nos despedimos.